Bueno, papitos y mis amores, ¿cómo están? Buenas tardes. Entonces el día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que veníamos trabajando en las clases anteriores. Entonces en esta clase vamos a retomar la parte de democracia. Entonces recordemos que nosotros ya habíamos hablado de qué era democracia, en qué aspectos de nuestra vida practicamos la democracia, y habíamos dicho que la democracia pues es esa parte donde el pueblo tiene la capacidad de decidir, ¿cierto? Pero resulta que yo les había comentado a ustedes que pues Colombia es un país democrático y que hay un librito así de grande que se llama la Constitución de 1991 y que en ese librito nos dicen a nosotros que nosotros podemos tener derecho a expresar lo que sentimos, lo que pensamos, y que Colombia es un país lleno de democracia, es decir, que el pueblo puede decir, puede hablar, tiene ese poder y esa voz, y que de acuerdo a lo que el pueblo piense pues se toman las decisiones en el Estado, ¿cierto? El día de hoy vamos a mirar cómo o qué pasos o cuáles son esos pasos en los cuales el pueblo es escuchado, ¿listo? Entonces hay unos mecanismos que son unas maneras en que el pueblo se puede dar a conocer, puede dar su opinión hacia los demás. Esos son mecanismos. Desde el pueblo hay ciertos mecanismos que nos permiten a nosotros decirles al Estado y al gobierno lo que queremos y lo que pensamos. Y esos mecanismos el día de hoy los vamos a conocer. Se llaman mecanismos de participación ciudadana. Entonces en su cuadernito van a colocar como fecha del trabajo de hoy, como título del trabajo de hoy, mecanismos de participación ciudadana. Ese es el título. Entonces decimos que los mecanismos de participación ciudadana es esa manera en cómo el pueblo puede expresar. Resulta que hay 5 maneras muy importantes, como las más principales, en las que el pueblo puede dar a conocer lo que piensa y lo que siente. ¿Listo? Entonces la primera de ellas que vamos a hablar hoy es del voto popular. Voto popular. Entonces nuestra primera va a ser el voto popular. ¿Qué quiere decir eso del voto popular? Yo les decía a ustedes que la democracia en nuestro país se aplica también porque nosotros tenemos la capacidad y el derecho al voto. Entonces ustedes van con sus papitos, algunos me contaban en las actividades que colocamos, que me enviaron, que ustedes habían visto la democracia porque acompañaban a sus papitos a ejercer un derecho al voto. Entonces ellos iban a una urna, cogían un papelito, tachaban la persona que querían y lo entregaban a otra persona en una urna. Y después hay alguien que se encarga de hacer el conteo de todos esos papelitos y sale una persona que se elige, ¿cierto? Que eligen un gobernante. Eso es lo que sucede acá. De eso habla el voto popular, de esa capacidad de elegir. Entonces, el voto popular nos permite a nosotros elegir a quién, elegir a un gobernante, elegir a un alcalde, elegir a esa persona que nos va a representar ante el gobierno. Entonces, es la capacidad de elegir. Entonces aquí es donde en el voto popular se ve presente la voz del ciudadano, porque entonces en el voto popular el ciudadano tiene la capacidad de decir, ay, yo quiero que tal persona me represente, o no, yo no quiero que tal persona me represente, sino quiero que sea tal otro. Entonces en cada elección debe haber un voto popular. El voto popular es la capacidad de elegir por medio del voto. Entonces, capacidad de elegir por medio del voto. ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir una decisión política, una decisión que va a respaldar todo nuestro Estado. Entonces, capacidad de elegir por medio del voto una decisión política. Y listo, eso sería nuestro primer mecanismo de participación, el voto popular. ¿Listo? Ahora vamos a ver el segundo mecanismo de participación.
Entonces recordemos esto antes de borrarlo. Capacidad de elegir por medio del voto una decisión política. Una decisión que nosotros queremos que se lleve a cabo en todo el Estado, a nivel político en Colombia. ¿Listo? La segunda se llama el cabildo. Ay, qué feo. Le llamamos cabildo abierto. ¿Qué es eso de cabildo? Resulta que en cada barrio y en cada sector de Bogotá hay algo que se llaman juntas de acciones o juntas de administración comunal. Esas juntas es un grupo de personas que también son elegidas por voto popular, pero entonces ya no lo hacen a nivel de toda Colombia ni a nivel de toda la ciudad, sino por sectores pequeñitos, por barrios pequeñitos. Entonces, supongamos que el barrio del Tunal tiene una junta de administración o una junta de acción comunal, el barrio Claret tiene otro, el barrio Inglés tiene otro. Cada barrio tiene, o cada sector tiene una junta de acción comunal o una junta de administración comunal. Estas juntas se encargan de llevar a cabo toda la organización de ese pequeño sector, de ese pequeño barrio. ¿Listo? Pero resulta que esas personas que se encargan de eso, pues también son elegidas por la comunidad. Entonces hagamos un ejemplo. Supongamos que yo vivo en un conjunto residencial. Y en ese conjunto residencial pues necesitamos que alguien dirija ese conjunto. Entonces todas las personas del conjunto van a hacer una votación popular. Entonces organizan una urna, organizan un voto y van y votan por se lanzan 3 personas y votan por la persona que ellos creen que va a representar de mejor manera el conjunto residencial. Entonces votan por esa persona. Y resulta que esas personas, pues el ganador es el que se vuelve el presidente de la Junta de Acción Comunal o el presidente de la acción residencial, para que él administre y oriente a toda la comunidad. Esa comunidad, vuelvo y repito, esa comunidad tiene la oportunidad de escoger a ese representante por un voto popular. ¿De qué se encarga entonces el cabildo abierto? El cabildo abierto son esas juntas comunales, esas juntas de acción, esas juntas de administración de las comunidades pequeñas. ¿Y de qué se encargan? Pues esos señores se encargan de mirar, de observar que todo esté funcionando bien a nivel de la Junta de Acción Comunal y se reúnen. El cabildo es una reunión de varias personas que se reúnen a hablar sobre cosas que estén pasando en la Junta, que estén pasando a nivel del sector, que estén pasando a nivel del barrio, a nivel del conjunto, como en el caso del ejemplo. Entonces vamos a copiar en nuestro cuaderno. Las juntas de administración local quiere decir que es de un sector pequeño, ¿sí? No es nacional, no es regional, es local, es un sector pequeñito, un barrio, un conjunto residencial, es un sector chiquitico. Las juntas de administración local se reúnen con la comunidad para tratar asuntos de interés común. ¿Qué quiere decir? Las juntas de la administración se reúnen con la comunidad. Ese es el cabildo. Cuando esta comunidad, o sea, yo como perteneciente al conjunto residencial le digo a la junta, necesitamos un cabildo para reunirnos todos y hablar de, no sé, de la gente que está incumpliendo las normas del conjunto, de la gente que no está recogiendo el popó de los perritos, de la gente que corre por todo el conjunto, de la gente que está botando la basura al frente de las casas o al frente de los apartamentos. Entonces se reúnen, nombran un cabildo abierto
¿Quién lo nombra? La comunidad, pero junto con las juntas de acción comunal o la junta de administración del conjunto, la junta de administración del local, la nombran, se reúnen estas docentes para tratar asuntos de intereses comunes, para tratar asuntos que pertenezcan a la comunidad. ¿Quién puede estar? Toda la comunidad. Toda la comunidad puede estar presente en este cabildo, porque toda la comunidad va a dar a conocer qué piensa, qué siente sobre lo que está sucediendo dentro de la parte local, o sea, dentro del conjunto, dentro del barrio, dentro del sector pequeñito. ¿Listo? Entonces, este es el segundo. El primero, voto popular. El segundo, cabildo abierto. Vamos con el tercero. El tercero ya habla un poco más grande, ya vamos a ampliarlo hacia el lado del gobierno. Entonces ya eso sí vamos a hablar de la parte del presidente, del Estado, de la rama ejecutiva. Plebiscito. ¿Listo? Entonces el plebiscito, perdón, qué pena. Acá me faltó una cosa. El plebiscito, entonces el plebiscito es una reunión que convoca solamente el presidente. Entonces el presidente es el que tiene el poder de convocar a esta reunión. Pero, ¿con quién es la reunión? La reunión aquí no es ni con congresistas, ni con ministros, ni con senadores, no. La reunión aquí va con el pueblo. Entonces el presidente es el que tiene el poder de convocar esta reunión. ¿Para qué? El presidente sacó una norma y quiere sacar algo nuevo en Colombia y el presidente necesita saber la opinión del pueblo. Entonces, para conocer la opinión de ese pueblo, él nombra un plebiscito, donde el pueblo puede hablar. ¿Quién convoca en el plebiscito? El presidente. ¿A quién convoca? A todo el pueblo. ¿Para qué? Para dar a conocer una ley, una norma, algún asunto referente con la nación de Colombia que va a suceder o que él va a realizar. Y necesita conocer si el pueblo está de acuerdo o no está de acuerdo con eso. Entonces, para él poder saber si el pueblo está de acuerdo o no está de acuerdo, convoca un plebiscito. ¿Listo? Entonces vamos a copiar en nuestro cuadro. Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente mediante el cual apoya o rechaza una decisión de la rama ejecutiva o del poder ejecutivo. Recordemos que en la rama ejecutiva, o sea, en el poder ejecutivo es donde está él. ¿Se me perdió el nombre? El presidente. ¿Listo? Recuerden que en el poder ejecutivo es donde está el presidente. Entonces, él lo que hace es convocar al pueblo, dice, oiga pueblo, vengan señores ustedes para acá, necesito hablar con ustedes. ¿Sobre qué? Sobre una decisión que voy a tomar dentro de esto. Y necesito pues, saber el pueblo qué piensa. Si rechaza o apoya lo que voy a decir o lo que voy a hacer. ¿Listo? Esto solamente lo convoca el presidente, el plebiscito. ¿Listo? Entonces vamos a leer. Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente mediante el cual apoya o rechaza una decisión del poder ejecutivo. ¿Listo? Eso es el plebiscito. Nos faltan dos. Entonces vamos. Voto popular, cabildo abierto y plebiscito. Vamos con el cuarto. El cuarto tiene que ver con algo que se llama el referéndum. Listo. Entonces el referendo es cuando el pueblo se une, la comunidad del pueblo se une para mirar si se aprueba o se rechaza una ley.
Entonces lanzan la ley, el Congreso propone la ley, pero resulta que pues hay algo de inconsistencia en esa ley y pues el pueblo puede decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Entonces en el referendo tenemos la oportunidad de hacer una convocatoria para saber y la comunidad saber si está de acuerdo con esa ley o esa norma jurídica que se va a mandar o no. Entonces ahí el referendo es donde nosotros decimos no, si como pueblo estamos de acuerdo con tal norma o no, como pueblo no estamos de acuerdo con tal norma. Ese es el poder del referendo. Entonces es la convocatoria del pueblo. Convocatoria que hace el pueblo. La convocatoria que hace el pueblo para aprobar o rechazar un proyecto, una ley, una norma. Entonces, en el referendo es una convocatoria que hace el pueblo para aprobar o rechazar un proyecto, una ley o una norma jurídica. ¿Cómo sabemos que el pueblo sí la aprobó? ¿Cómo sabemos que el pueblo no la aprobó? Ellos tienen que firmar un documento. Entonces el pueblo se organiza, nombran un líder y el líder redacta el documento donde dice si están de acuerdo o no están de acuerdo en el referendo y entonces crean un documento. Es una hojita. Le llaman un pergamino, una hojita. Y ustedes ahí, el pueblo explica las cosas que se hablaron en el referendo, o sea, en la reunión convocada, dan a conocer si están de acuerdo, si no están de acuerdo, el por qué, y lo firman. Firma el representante y firman varios candidatos del pueblo. A veces pasan unas listas y entonces todos firman todos los asistentes a la reunión. A veces solamente nombran un representante y ese representante se encarga de firmar el documento y de pasarlo directamente al Estado. ¿Listo? Entonces se debe firmar un documento que explique o que aclare los acuerdos del referendo. Listo. Entonces se debe firmar un documento que aclare los acuerdos del referendo, o sea, que explique a qué pasó cuando el pueblo se convocó, si rechazó o aprobó la ley, el proyecto. A veces son leyes muy urgentes que salen, entonces necesitan saber, pues el pueblo hace un referendo para saber si están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces aquí todos estos 4 mecanismos que llevamos hasta el momento, si se dan cuenta, el pueblo está muy presente, o sea, el pueblo es el que tiene la capacidad de elegir. No se cumplen a veces el 100% en Colombia, si les soy sincera, mis amores. A veces no se cumple el 100% de todos estos procesos de mecanismos de participación en Colombia, pero pues son mecanismos que existen y que nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho a exigir y a hacer valer en una nación como la que vivimos, ¿listo? Que es una nación democrática, o sea, donde tenemos la capacidad de decir, tenemos la capacidad de expresar lo que pensamos, de tener voz ante el pueblo. Entonces vamos con el último, ya vamos 4, voto popular, cabildo, referendo y plebiscito. Ahora nos falta el último. Revocatoria del mandato. Se llama revocatoria del mandato. Entonces, revocatoria del mandato, ¿a qué hace alusión? Resulta que a veces el gobernante, ¿sí? O sea, el presidente, o los alcaldes, alguien de los que nosotros escogemos por voto popular no está cumpliendo las cosas como las debe hacer. Entonces, el pueblo se une, toda la comunidad, todo el pueblo, toda Colombia se une y dice, no, o
O sea, no está haciendo las cosas adecuadas, no está ejecutando su buena acción, no está cumpliendo con todo lo que nos dijo, entonces queremos bajarlo de allá. O sea, nosotros votamos porque él subiera, ahora queremos bajarlo, queremos que ya no esté más allá. Entonces se hace una revocatoria del mandato. Se tienen que reunir un grupo de personas con un porcentaje. Ojo, no se pueden reunir solamente 20 personas. No, tiene que ser un porcentaje importante. ¿Sobre qué va ese porcentaje? Ese porcentaje va sobre los votos. Entonces, supongamos que ese señor tuvo 1000 votos. De esos 1000 votos se tiene que reunir mínimo, mis amores, mínimo el 40% de esos 1000 votos. Y más o menos serían como unos 400 votos más o menos, que se deberían de reunir de esos 1000 votos para, o sea, 400 personas se deberían de reunir más o menos aproximadamente, haciendo un porcentaje rápido en mi cabeza, se deben de reunir esas personas y esas personas deciden armar una revocatoria del mandato, recogen firmas, dan argumentos, ¿para qué? Para bajar a ese gobernante y a ese alcalde de allá del poder, para que no nos gobierne más, porque no está haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces, tendría que ser esas 400 personas las que empiecen a liderar todo ese proceso. No es solamente reunir 100, 50 personas, no. Tiene que ser el 40% de los votos que haya tenido ese representante. Entonces, si él tuvo 1000 votos, pues tienen que ser más o menos como 400, sí, más o menos como 400 personas que se reúnen para decir, no, chao, vamos para acá, bájese porque usted no está haciendo las cosas de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, es cuando se reúne el pueblo, es reunir el pueblo, es una reunión o acuerdo del pueblo es una reunión o acuerdo del pueblo que da el poder de determinar la gobernación o representación de un gobernante o alcalde. Entonces, es la reunión o acuerdo del pueblo que da el poder de determinar la gobernación o representación de un gobernante o alcalde. ¿En dónde? Pues dentro de una nación. Dentro de una nación, una ciudad. Y listo. Entonces ya iríamos los 5. Vamos a retomar ¿listo? Antes de nombrarlos. Revocatoria del mandato, entonces recordemos que es cuando el pueblo se reúne para dar por terminada la representación o la gobernación que tiene un alcalde, o en este caso el presidente también, dentro de una nación o dentro de la ciudad. Entonces ellos se reúnen el 40% de los votos que tuvo, por ejemplo, el alcalde, y decimos, no queremos que el alcalde esté más allá, porque resulta que el alcalde no está haciendo las cosas como las debe realizar. Entonces queremos que se baje de ahí. Y entonces reúnen firmas, hacen la reunión, explican por qué, y hacen algo que se llama revocación del mandato y bajan a esa persona del mandato, de la gobernación. ¿Listo? Entonces vamos a recordar los 5. Voto popular, cabildo abierto, plebiscito, referendo y revocatoria del mandato. Estos son nuestros 5 mecanismos de participación, mis amores. Entonces, por estos 5 mecanismos uno tiene la posibilidad como pueblo de participar. Y nosotros también estamos en la obligación de respetar de lo que piense el otro acerca de su posición, acerca de algo que él considere que es así. Yo tengo que respetar, no porque mi compañero piense que las cosas son de otra manera diferentes a como yo las pienso, pues entonces voy a faltarle al respeto, voy a decir que no es así. No, tú tienes la capacidad de dar tu voz
de expresarte, pero también estás en todo el deber de respetar a los demás por lo que piensan. Entonces, dentro de estos mecanismos de participación se ve eso, amores. Se ve la tolerancia, se ve el respeto, se ve la capacidad del otro por hablar, se ve tu capacidad de expresarte. Y todo eso se reúne en esos mecanismos de participación, que es donde nosotros como pueblo tenemos la voz en el Estado de Colombia. Entonces, mis amores, ahora ustedes van a realizar la actividad en Trendy bien juiciosos. Cualquier cosa que necesiten, me escriben por el foro o me escriben por agenda virtual y yo con muchísimo gusto los atiendo. ¿Listo? Los quiero mucho, se cuidan, juiciosos. Un piquito. Chao, mis amores, juiciosos.